Grabar y recordando nuevamente los conceptos previos que estábamos hablando. Entalpía, que era una propiedad termodinámica que me habla de la capacidad de calor que mi sistema es capaz de intercambiar con el entorno. Para reacciones exotérmicas, es decir, cuando mi sistema libera calor hacia el entorno, pues tenemos que el delta H o la entalpía es negativa. Para reacciones endotérmicas, cuando mi sistema absorbe calor del entorno o gana calor, hablamos de reacciones tipo endotérmicas. Igualmente, otra propiedad termodinámica era la entropía, la cual pues me habla de el grado de ordenamiento de un sistema termodinámico. Tenemos entonces que si el sistema se vuelve menos ordenado, pasamos de un estado de empaquetamiento a un estado un poco más disperso, mi sistema ha ganado entropía. Y si mi sistema se vuelve más ordenado, es decir, en la reacción que ustedes ven aquí abajo, al revés, pasamos de un estado más disperso a un estado mucho más ordenado, entonces hablamos que mi sistema ha perdido entropía. La entropía puede verse como una medida del grado de empaquetamiento o de ordenamiento de un sistema. Ahora bien, combinando estas dos propiedades, nosotros habíamos resuelto entonces investigar una nueva propiedad termodinámica que me hablaba de la espontaneidad de un proceso termodinámico. Como les dije, la oxidación del hierro es un proceso espontáneo, un proceso que ocurre de manera natural. Sin embargo, ese proceso no es instantáneo, es un proceso que toma su respectivo tiempo, en que las moléculas de oxígeno pues van a oxidar y el hierro se va a reducir, se va a formar entonces, las moléculas se van a reducir, el hierro se va a oxidar y se producen entonces los óxidos de hierro correspondientes. Aquí hablamos entonces de que hay que tener en cuenta, ahí no hay que caer en el error, que una reacción espontánea no necesariamente es instantánea. Instantáneo me habla de la velocidad de la reacción y espontaneidad me habla de que la reacción sí es de tipo exergónica. Veamos entonces la definición de la energía libre de Gibbs, en donde delta G, si tenemos valores negativos, hablamos de una reacción de tipo exergónica o una reacción espontánea, y cuando tenemos un delta de G positivo, ocurrido de esta ecuación química que ustedes ven ahí, entonces hablamos de una reacción química endergónica, es una reacción química no espontánea, una reacción que no ocurre de manera natural, Bien, aquí hay varios ejemplos, pero bueno, eso lo podemos visitar nuevamente cuando estemos recordando estos conceptos. Sin embargo, ahora me interesa un poco hablarles de qué ocurre cuando tenemos un valor de delta G igual a 0. Aquí tenemos si delta G es negativo o delta G es positivo. ¿Qué ocurre en ese intermedio donde tenemos un delta G igual a 0? Para ello entonces les voy a hablar de un nuevo concepto en termodinámica, físico-química, denominado equilibrio químico. Por acá tengo una presentación de equilibrio químico, pero esta está en fase acuosa, así que esta la dejaremos para cuando veamos equilibrio químico en fase acuosa, cuando veamos entonces el concepto de pH y pOH. Eso sería mucho más adelante. Ahora voy a cargar un OneNote y vamos a hablar un poco de equilibrio químico. Disculpen por acá, vamos a cargar aquí química y hablaremos una nueva, aquí crearemos una nueva que se llama equilibrio químico. Bueno, quizás algunos de ustedes ya han visto el laboratorio, en el laboratorio ya se ha hablado un poco de equilibrio químico, sin embargo acá vamos a recordar nuevamente qué es lo que ocurre cuando estamos hablando de un equilibrio químico. Resulta que si nosotros podemos hacer un track o una medición de las concentraciones de los reactivos y de los productos a lo largo de una reacción química, o sea, a lo largo del tiempo, nosotros pudiésemos medir cómo cambia la concentración con respecto al tiempo. Vamos a ver si podemos realizar esa medición. Vamos a escribir una reacción química bastante común, en donde tenemos el tetróxido de nitrógeno, N2O4, en fase gaseosa. Aquí es importante establecer la fase en la cual se encuentran mis reactivos. En este caso, si está a la izquierda de la reacción, lo vamos a considerar como un reactivo, y si está a la derecha de la reacción se va a considerar como un producto.
En esta reacción pues yo voy a hacer una flecha, por ahora imagínense una flecha unidireccional que va de izquierda a derecha, ¿no? Y se va a producir pues entonces otra sustancia. Aquí voy a colocar el factor estequiométrico 2, se va a producir entonces el NO2. También está en estado gaseoso. Ya hablamos entonces que este señor que se encuentra a la derecha, el dióxido de nitrógeno, es un producto. Vale, en esta reacción química el tetróxido de nitrógeno se va a descomponer en 2 moléculas de dióxido de nitrógeno a lo largo de esta reacción química. Vamos a ver qué ocurre si nosotros podemos hacer una medida o mantener a lo largo del tiempo en las unidades de tiempo. Supongamos que sea segundo, no importa. Y por acá vamos a tener entonces concentración en molar, ¿no? En moles por litro. Entonces, bien, empezamos con una reacción química en donde originalmente en tiempo cero, pues no hay producto, ¿no? En tiempo cero no va a existir ningún producto y la concentración de reactivo va a ser la máxima concentración posible. Supongamos que por aquí esta va a ser la concentración del N2O4, su máxima concentración, la cantidad que yo ponga en el reactor a reaccionar. Y pues el dióxido de nitrógeno originalmente pues no va a tener ninguna concentración, ¿no? Va a estar cero porque en tiempo cero, antes de que esto empiece a reaccionar, no hay nada de NO2. Ahora, cuando yo activo el reactor o empiezo a proporcionar o a dejar que esta reacción ocurra, la concentración del N2O4 de este señor, que es un reactivo, empieza a disminuir, ¿no? Porque a lo largo se empieza a descomponer para producir dióxido de nitrógeno. Entonces esperaríamos que el comportamiento o la flecha de comportamiento del dióxido de nitrógeno sería una línea con pendiente negativa, es decir, descendiente. ¿Sí? Ahí empieza a descender la concentración del dióxido de nitrógeno y de manera análoga, del tetróxido de nitrógeno, de manera análoga a la concentración del dióxido de nitrógeno, al empezar a producirse, pues se va a aumentar su concentración. La concentración del NO2 va a empezar a aumentar, ¿vale? A una velocidad diferente, no necesariamente tiene que ser la misma velocidad con la cual el tetróxido de nitrógeno se descompone, puede que se genere de mayor rapidez. Además, noten que aquí tenemos un factor estequiométrico de 2, así que se está produciendo el doble. Entonces esperaríamos que su pendiente sea un poco más pronunciada, ¿no? Pendiente positiva y de gran valor. Vamos a hacer esto por aquí así. Sí, pero resulta, bueno, con el mismo tiempo, ¿no? Vamos a hacer que estamos aquí midiendo por aquí. Resulta que a medida que el tiempo empieza a transcurrir, las concentraciones del tetróxido de nitrógeno pues siguen disminuyendo, pero va a llegar un momento en que esta concentración se va a permanecer constante en el tiempo. De igual manera va a suceder con el dióxido de nitrógeno, también empieza a subir y va a llegar un momento en donde esa concentración se va a mantener constante. Sí, aquí en esta región que voy a resaltar aquí, esta región que voy a resaltar por aquí, en esta región no está ocurriendo ningún cambio en las concentraciones, ¿sí? Aquí se mantiene constante. Ustedes disculpen que la línea no sea recta, el pulso me falla debido al abuso del café. Entonces, en estas regiones, aquí las concentraciones permanecen constantes, sin variar, ¿no? Aquí no hay una variación en la concentración. De igual manera, acá tampoco hay variación en la concentración del tetróxido de nitrógeno. En esta región que yo resalté ahí en verde, allí hablamos que cuando esto ocurre, entonces podemos decir que allí, en este tiempo, en este lapso de tiempo, ¿sí?, se ha alcanzado el equilibrio químico. El equilibrio químico, entonces, es un proceso dinámico en donde las concentraciones de los reactivos y los productos permanecen constantes, ¿vale? Ahí se ha alcanzado entonces el equilibrio químico. Ustedes dirán, pero profe, ¿por qué no se consume de manera completa el tetróxido de nitrógeno? ¿Sí? ¿Por qué no se acaba? ¿Sí? ¿Por qué no se acaba? Porque en estas reacciones que ustedes ven aquí, en esta reacción que yo dibujé aquí, es una reacción que ocurre de manera simultánea tanto de izquierda a derecha, ¿sí? Tanto el tetróxido de nitrógeno se descompone para formar dióxido de nitrógeno
Y también está ocurriendo la reacción de derecha a izquierda, en donde dos moléculas de dióxido de nitrógeno se unen para formar una molécula de tetróxido de nitrógeno. Estas reacciones están compitiendo, tanto la que va de izquierda a derecha, ¿sí?, está compitiendo con la que va de derecha a izquierda. Cuando esas competencias alcanzan, no es que estén compitiendo así para ganar, ¿no? Cuando esto ocurre, estas reacciones, alcanzamos entonces el equilibrio químico. Aquí en esta región. Profe, dígame. Y en una reacción, por ejemplo, el reactivo sí llegaría a cero. Ya te explico cuándo pasa eso, cuándo ocurre eso. Resulta que yo les dije aquí que en esta región hay una competencia entre las dos reacciones, ¿no? Quiere decir que para ambas reacciones, voy a dibujarlo aquí, tanto para el N2O4 gaseoso, para producir 2NO2 gaseoso, como para la otra reacción, en la 2NO2 gaseoso, para producir N2O4 gaseoso. En ambas reacciones el delta G es negativo. El delta G es negativo para ambas reacciones. Es decir, ambas reacciones son espontáneas, se dan en la naturaleza. Resulta que hay casos en donde la reacción reversible es imposible que ocurra. Como recuerdan cuando en la clase pasada vimos la reacción en donde el agua gaseosa se descomponía para formar hidrógeno más oxígeno, ¿sí? Aquí, media mol. Esta reacción tenía un delta G positivo, ¿sí? Una reacción tenía un delta G positivo. Esta reacción no era espontánea. Entonces, por eso es que generalmente uno escribe la reacción. Bueno, voy a escribirla por acá abajo. Cuando estamos hablando del agua, tenemos hidrógeno gaseoso más, vamos a colocar aquí media mol de oxígeno gaseoso. Esta reacción produce agua. Y si ustedes hacen esta reacción, los reactivos se van a consumir completamente. Sí, los reactivos se consumen completamente. Al final de cuentas ustedes no van a encontrar ni hidrógeno ni oxígeno, sino solamente, el que queda. Una pregunta, ya que habla de eso, para todas las reacciones espontáneas siempre es necesario proporcionar cierta energía a la activación, o algunas se dan. Sí, todas requieren energía de activación. De eso, cuando veamos un poco de cinética química, ahí hablaremos de energía de activación, que la mide directamente el delta G. O sea, para que una reacción química ocurra, yo debo proporcionarle energía. Aquí tenemos energía y aquí tenemos pues la reacción química o la coordenada de reacción. Yo debo proporcionarle una energía suficiente para que las moléculas alcancen un estado que se conoce como estado de transición, ¿sí? Y esta diferencia de energía se conoce como energía de activación. En el estado de transición las moléculas pueden decidir si se regresan a la forma de reactivos o si pasan a convertirse en productos. Pero ahí nosotros podemos utilizar catalizadores para reducir esta energía de activación. Y más adelante, cuando veamos cinética, vamos a hablar un poco de esta propiedad. Y este delta G está altamente relacionado, la energía de activación está altamente relacionada con el delta G. Bien, entonces estábamos hablando de esta reacción química que ocurre, ¿no? Esta es la que ocurre en la naturaleza, la que observamos siempre. Y la otra reacción es la que muy poco ocurre en la naturaleza. Agua gaseosa produce hidrógeno gaseoso más oxígeno, O2 gaseoso. Ambas reacciones ocurren, cuando escribimos la reacción química para producir agua, que es la que teníamos allá arriba, ambas reacciones están ocurriendo. Sin embargo, esta que estoy escribiendo aquí abajo es una reacción bastante poco probable que ocurra, una reacción que jamás vamos a tenerla en la naturaleza. Entonces uno por lo general lo que hace es escribir entonces la reacción química de la siguiente manera: hidrógeno gaseoso más media mol de oxígeno gaseoso también. Aquí voy a hacer dos flechitas, ¿sí? Voy a hacer dos flechitas porque son las dos reacciones que están ocurriendo. Agua gaseoso. Pero resulta, voy a cambiar los colores de las flechas para hacer esto un poco más didáctico también. La flecha que va aquí la voy a colocar morada
y la flecha que regresa la voy a colocar amarilla. Bueno, el amarillo no se ve. Vamos a seleccionar otro color aquí, este azul, ¿vale? Entonces pues tendríamos la competencia entre estas dos reacciones. La flecha azul voy a escribirla, es esta reacción que va para atrás, ¿no? Y la reacción que va hacia adelante, la flecha morada. Ahí está, esa es la reacción. Entonces tenemos una competencia entre dos reacciones. Una que sí ocurre, que es la flecha morada, y otra que ocurre muy poco. Por lo general lo que uno hace es esto, uno lo ejemplifica por una flecha muy pequeña, o de manera general uno lo que hace es reemplazar estas dos flechas por la flecha que sí se da. Bueno, voy a borrar la azul y ahí ustedes ven que está chiquitica. De manera general lo que uno hace es simplemente escribe la flecha que va de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque la reacción que va de derecha a izquierda no se da. Esta reacción tiene un delta G positivo, es una reacción no espontánea. Entonces, en este tipo de reacciones, los reactivos sí se consumen completamente. Entonces, la gráfica de equilibrio sería entonces en donde los reactivos alcanzan una concentración de 0, ¿sí? Y el agua pues alcanza una concentración estable, ¿no? Cuando se produce la mayor cantidad de agua. Bien, entonces, hablando en términos generales, el equilibrio químico es un proceso en donde, de manera dinámica, las concentraciones alcanzan de alguna manera una estabilidad, ¿no? Y se observa de mejor manera o se representa de mejor manera en reacciones donde ambas, tanto la que va de izquierda a derecha, que es, no sé, se conoce como F o forward, reacción hacia adelante, como la reacción que va de derecha a izquierda o la reacción que se conoce como R, reversa también, están compitiendo y tienen ambas un delta G negativo. Listo, entonces hablemos un poco de cómo se alcanza el equilibrio químico. ¿Qué tengo yo que observar en una reacción química cuando se alcanza el equilibrio? Veamos, vamos a hacer por aquí como una especie de medición. Vamos a regresar acá, voy a hacer un cuadrito en donde esto va a ejemplificar un reactor, ¿sí? Un reactor, y aquí voy a colocarle el tiempo 0, ¿sí? Donde la reacción todavía no ha ocurrido. Bueno, aquí hablando del dióxido de nitrógeno es rojo y este es de incolor. Este es de color rojo pardo, el dióxido de nitrógeno es rojo pardo y el tetróxido de nitrógeno no tiene ningún color. Entonces voy a intentar ejemplificar esa reacción aquí. Entonces aquí vamos a tener reacciones o moléculas, perdón, de tetróxido de nitrógeno. Tiempo 0. Por acá tendríamos entonces tiempo 1. Entonces tendríamos menos moléculas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Y por acá pues voy a dibujar 2 que se están produciendo acá. Sería ese T1. Por acá tenemos rojo. Por acá tendríamos entonces otra etapa de la reacción en otro tiempo que pudiese medir, sería T3. En T3 vamos a tener entonces 1, 2, 3, 4, 5 y voy a tener entonces 1, 2, 3, 4 por acá. Y vamos a hacer otra. Perdón, me volé T2. T2, ¿no? T2. Tenemos por acá otra reacción en donde pues ya no varían las concentraciones. Lo que voy a hacer es voy a copiar, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Vale, aquí tenemos entonces T3. Esta es la reacción del N2O4 para producir, bueno, en equilibrio, ¿no? Para producir 2NO2. Entonces aquí nosotros podemos decir que entre T2 y T3 se ha alcanzado el equilibrio. ¿Por qué?
porque miren que el número de moléculas de tetróxido de nitrógeno tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, y las de dióxido de nitrógeno son 1, 2, 3, 4, entonces tenemos 3 incoloras, 3 negras, y tenemos 3 rojas. Tenemos 5, no sé por qué escribí 3, tenemos 5, 1, 2, 3, 4, 5 de este color, y tendremos entonces 4 de este otro color. De igual manera, en el tiempo 3 también tendríamos 5 negras y 4 rojas. Allí entonces tendremos, o podemos asumir que entre T2 y T3 se ha alcanzado el equilibrio químico. Bien, vamos a intentar representar entonces cómo podemos nosotros calcular constantes de equilibrio. Resulta que si ustedes aquí tienen unas concentraciones que permanecen constantes a lo largo del tiempo. Voy a borrar esto. Aquí hay unas concentraciones que permanecen constantes a lo largo del tiempo. Si yo de alguna manera divido o tengo en cuenta las concentraciones tanto de los reactivos como de los productos, ¿sí? Aquí en este espacio yo puedo calcular una constante, porque aquí en esta etapa pues las concentraciones van a permanecer constantes. Aquí yo puedo calcular la constante relacionada con el equilibrio químico. En la parte anterior a que se haya alcanzado el equilibrio químico, es decir, en esta parte que tenemos por aquí, lo que yo pudiese calcular, porque aquí no va a ser constante, ¿no? Si yo calculo cualquier propiedad en este punto, va a ser diferente a este otro punto, va a ser diferente a este otro punto y este otro punto. Entonces lo que yo pudiese calcular allí es el cociente. Aquí la constante se ejemplifica por la letra K. Generalmente uno le coloca K sub E abajito para decir que es equilibrio, pero con K basta y sobra. Acá, en la parte izquierda, en donde todavía no se ha alcanzado el equilibrio químico, lo que puedo calcular es un cociente, que se representa por la letra Q. Cuando Q se hace igual a K, ahí entonces estamos hablando que se ha alcanzado el equilibrio químico. Ahora bien, ¿cómo se calculan esas constantes de equilibrio químico? La pregunta. Según la ley de acción de masas, la ley desarrollada por Kato-Guldberg, ¿sí? Según la ley de acción de masas desarrollada por Kato-Guldberg, Guldberg y, si mal no estoy, señor de apellido Weich, ahora no me acuerdo el nombre, Weich, desarrollaron la ley de acción de masas en función a una reacción química en general. Vamos a intentar entender entonces que una reacción química de manera general, A moléculas del reactivo A, ¿sí? A moléculas del reactivo A, vamos a escribir esto bien, A moléculas del reactivo A se van a mezclar con B moléculas del reactivo B para entrar en equilibrio con una reacción que produce C moléculas del producto C más D moléculas del producto D. D moléculas del producto D. En donde las letras que están en minúsculas hacen referencia a los coeficientes estequiométricos. Y pues las letras que están en mayúsculas hacen referencia a la naturaleza de las moléculas que están reaccionando allí. Ahora bien, estos dos señores, Kato-Guldberg y Weich, desarrollaron una expresión para el cálculo de la constante de equilibrio para este tipo de reacción química general. Entonces la constante de equilibrio K va a ser igual. Ellos, a partir de diferentes medidas de diferentes reacciones, hicieron muchísimas mediciones, no solamente con una reacción, llegaron a esta generalización del término de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio va a ser entonces igual a la concentración en molar del producto C, vamos a colocar aquí, multiplicado por la concentración molar del producto D, ¿sí? Tenemos producto de productos, dividido entre
producto de reactivos. Entonces vamos a tener concentración de A, producto A, del reactivo A, perdón, por el reactivo B. Pero ahora, ¿dónde están estos coeficientes estequiométricos? Esto generalmente va elevado a, bueno, cuando veamos cinética, vamos a darnos cuenta que no van a ser iguales. Bueno, esto va a estar elevado al coeficiente estequiométrico. Entonces, por ejemplo, A tiene el coeficiente estequiométrico de A minúscula, entonces aquí colocamos o lo elevamos esa concentración a ese coeficiente estequiométrico. Para B, entonces lo acompaña el coeficiente estequiométrico B, entonces lo elevamos a ese coeficiente estequiométrico. De igual manera C, lo elevamos al coeficiente estequiométrico C, y de igual manera D, lo elevamos a ese coeficiente estequiométrico. Entonces, si en equilibrio nosotros podemos medir las concentraciones y lo elevamos a su coeficiente estequiométrico, lo que vamos a calcular es la constante de equilibrio. Entonces, miren esta reacción que tenemos aquí. Vamos a intentar escribir la constante de equilibrio aquí, ¿vale? Entonces la constante de equilibrio K va a ser igual a la concentración de los productos, en este caso el único producto que se produce, valga la redundancia, es el dióxido de nitrógeno, ¿sí? Dividido entre la concentración de los reactivos. En este caso el único reactivo que hay es el tetróxido de dinitrógeno N2O4. Ahora bien, profesor, dígame. ¿Esas concentraciones pueden estar expresadas en molaridad, normalidad? Sí, estas concentraciones, allá arriba yo les dije que deberían ser en molar, ¿no? Las concentraciones siempre vamos a estar trabajando en molar. Entonces, si son las concentraciones deberían estar expresadas en mol por litro, ¿no? Mol sobre litro. Ahora, me hace falta algo en esta expresión. Recuerden que el dióxido de nitrógeno tiene un coeficiente estequiométrico de 2. Entonces, yo esta concentración debería elevarla al cuadrado. ¿Vale? Ahora, noten lo siguiente. Si yo calculo ese cociente de esa reacción, si lo calculo antes del equilibrio químico, el cociente va a ser diferente, ¿no? Vamos a tener diferentes valores. Cuando Q se estabiliza, se permanece constante, entonces decimos que se llama constante de equilibrio. Antes se llama cociente de la reacción. Entonces, como ejemplo rapidito ahí, voy a traer una reacción química del taller que habíamos hecho anteriormente. Vamos a ver. A ver. Esta, el amoníaco, para que ustedes me ayuden a escribir la reacción química. Entonces, vamos a intentar escribir el coeficiente para la reacción de amoníaco, NH3, gaseoso, NH3, bueno, no, vamos a escribir una un poco más compleja. Sería entonces 2N2 gaseoso más 6 aguas gaseoso en equilibrio, o está en equilibrio con 3 moles de oxígeno gaseoso más 4 amoníaco, NH3 gaseoso. Bueno, entonces vamos a intentar escribir la constante de equilibrio para esta reacción. Bien, entonces de la siguiente manera, pues escribimos constante de equilibrio K va a ser igual a la concentración de los productos, que en este caso el producto es oxígeno, entonces tenemos aquí O2, tenemos otro producto que es amoníaco, NH3, dividido entre la concentración de nitrógeno, tenemos aquí N2, por agua, H2O. Me hace falta entonces simplemente elevar los coeficientes estequiométricos. Aquí este sería oxígeno está a la 3, amoníaco está a la 4, nitrógeno a la 2 y agua a la 6. Con eso, si yo tengo las concentraciones en equilibrio, puedo calcular la constante de equilibrio. Ahora, desde el punto de vista termodinámico, ¿qué me quiere decir la magnitud? O sea, si yo calculo y esto me da un número, ¿qué quiere decir eso? Bueno, antes de hablarle de eso, hay que hacer énfasis en la siguiente observación. Las constantes de equilibrio, por su misma naturaleza, porque es bastante difícil mantener
mantener un registro de los coeficientes estequiométricos y de las unidades. Por lo general lo que los químicos hacen es dejarlas adimensionales. La constante de equilibrio es adimensional. No importa qué unidades tenga, por lo general se reporta, ¿sí? Uno dice constante de equilibrio 1.3 por 10 a la menos 16, ¿vale? Sin unidades. De todas maneras, adimensional. A pesar de que podamos calcular las unidades, se reporta de manera adimensional. Ahora bien, vamos a ver qué significa esa magnitud cuando yo puedo calcular la magnitud de la constante de equilibrio. Bien, entonces voy a ejemplificar esto de la siguiente manera. Voy a escribir... se me trajo una flecha esto. Vamos a ejemplificar esto de la siguiente. Yo creo que esta es la mejor manera de ejemplificar esta descripción. Vamos a tener entonces aquí un reactor nuevamente. Voy a tener moléculas de... Bueno, vamos a cambiar los colores para no ser repetitivos. Vamos a ver, por aquí tenemos azul. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y por acá vamos a tener entonces una sola. Ya les digo qué significa esto. Voy a seleccionar todo esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se vinieron las otras? Control C, Control V. ¿Qué pasa? No sé qué pasa aquí con esta. Control C, Control V. No sé, bueno. Aquí lo que vamos a tener va a ser entonces igualdad. Vamos a borrar la... Y acá voy a tener mayoría. Voy a rodar esto un poco a la derecha. A ver, ya termino y les explico de qué se trata estos mamarrachos que estoy haciendo aquí. Ahí quedaba claro como que en los laboratorios el B, algunos el quizá uno va a entregar como 6, pero el tema que no entendemos los como allá, por eso yo siempre hablo del primero, o sea, el primero de abril. Listo, entonces. Bueno, aquí voy a borrar aquí un par. Sí, me voy a quedar con una sola. Voy a quedarme con una sola molécula aquí en la parte izquierda. Bien, entonces vamos a ver qué significa la magnitud de la constante de equilibrio. En esta reacción, pues lo que está a la izquierda van a ser reactivos, ¿no? Y lo que está a la derecha van a ser productos. En esta también reactivos y productos. Entonces ustedes se dan cuenta en esta reacción que está aquí a la izquierda, la reacción que le vamos a denominar 1, aquí esta va a ser la reacción 2 y esta va a ser la reacción número 3. En la reacción 1, la de la izquierda, hay mucho más reactivos que productos, ¿sí? Hay más reactivos que productos. Aquí esto está en equilibrio, pero en el equilibrio se observa que hay más reactivos que productos. Quiere decir que la constante de equilibrio para esta reacción es bastante pequeña. Sí, la constante de equilibrio está por el orden de 10 a la menos 3, es menor que 10 a la menos 3, ¿sí? En este proceso que ustedes ven aquí. En la reacción número 3 vemos que hay más productos que reactivos. Quiere decir entonces que la constante de equilibrio es bastante grande. Cuando eso pasa, es cuando la constante de equilibrio es mayor a 1 por 10 a la 3, ¿vale? Y en la reacción 2 hay igual cantidad o hay una cantidad considerable de reactivos y productos. Aquí la constante de equilibrio
está entre esos valores, entre 10 a la menos 3 y 10 a la 3, ¿vale? Entonces, cuando tengamos esas magnitudes de las constantes de equilibrio, podemos entender un poco el equilibrio que está ocurriendo. Si tengo una constante de equilibrio muy, muy pequeña, quiere decir que los productos se van a producir, vale la redundancia, muy poco. Entonces, esas reacciones no serían eficientes desde el punto de vista químico. Una reacción donde yo quiero que se produzca producto, entonces tenemos una constante de equilibrio bastante pequeña. Esa no sería una reacción muy eficiente desde el punto de vista químico. En la reacción número 2, que enumeramos ahí como 2, tenemos igual cantidad de reactivos e igual cantidad de productos. Sería una reacción no tan eficiente, pero sí un poco estable, ¿no? Ahí puedo calcular y controlar la cantidad de reactivo que tengo en el reactor de una mejor manera. En la reacción que tenemos en la derecha, la reacción número 3, tenemos que es una reacción que está muy orientada hacia los productos. Está muy orientada hacia los productos. Quiere decir que los productos se producen, valga la redundancia, muy rápido. Se producen muy rápido de manera, si la reacción es exotérmica, de manera violenta. Entonces, el valor de la constante de equilibrio me habla de la velocidad con la cual se producen las reacciones, ¿sí? Recuerden entonces que en esta reacción yo voy a colocar aquí reactivos, vamos a colocar los mismos colores para no entrar en conflictos. Tengo reactivos, ¿sí? Y van a estar en conflicto, o la reacción que va a estar ocurriendo aquí, la flecha para adelante, flecha para atrás, reactivos produciendo productos. ¿Vale? Voy a copiar esto y voy a reproducirlo por acá, reactivos produciendo productos, y por acá reactivos produciendo productos. Entonces, en la reacción 1, si ustedes se dan cuenta, está mucho más orientada hacia la conservación de los reactivos que la producción de productos. Quiere decir entonces que la flecha o las flechas de competencia de esas dos reacciones es que la reacción que va de izquierda a derecha, es decir, la que produce productos, está menos favorecida, y la reacción que produce reactivos o que conserva los reactivos está mucho más favorecida. Entonces, en esta reacción la flecha estaría de esa manera. Cuando esto ocurre, hablamos que la constante de equilibrio es pequeñita, por el orden de 10 a la menos 3. En la reacción número 3, la que les ejemplifica acá a la derecha, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. La reacción que produce productos, valga la redundancia, ¿sí?, está muy favorecida. Ahí se está produciendo en masa y en gran medida los productos. Y la reacción que produce reactivos, o que los productos se descomponen para formar reactivos, está muy poco favorecida. Entonces vamos a tener una flechita pequeña de derecha a izquierda. En estas reacciones tenemos constantes de equilibrio muy grandes. Nosotros como químicos podemos modificar las constantes de equilibrio porque es susceptible a diferentes cambios que yo le puedo proporcionar a mi sistema termodinámico. Yo puedo modificar la temperatura y la constante de equilibrio va a cambiar. Puedo modificar la concentración de los reactivos y el estado de los reactivos, y la constante de equilibrio va a cambiar. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo como químico, como científico, puedo empezar a modificar las condiciones de la reacción para hacer que mi reacción sea más eficiente o no. Ahora bien, como les dije, en algunas ocasiones a mí como jefe o como controlador del proceso operacional químico, pues me interesa que los reactivos no se consuman mucho, no se consuman tan rápido. Entonces, pues yo preferiría que mi constante de equilibrio estuviera en el orden de 10 a la menos 3 a 10 a la 3, en ese rango, para poder mantener un control sobre la reacción. Pero ahora, si a mí me interesa es que se produzca producto de manera rápida, ¿sí?, me interesa modificar la constante de equilibrio para aumentar su valor, su magnitud. Si la tengo por el orden superior de 10 a la 3, pues la reacción está bastante orientada a la producción de productos. Bien, ahora veamos, no sé, ¿tienen dudas aquí o comentarios con respecto a la magnitud de la constante de equilibrio? ¿Todo claro? ¿Todo oscuro? Sí, estoy conectado. Yo digo que está claro, profe. Bien, listo. Claro.
A ver, entonces veamos por dónde vamos por acá. Podemos hablar acá de la constante de equilibrio. Bien, eso. Constantes de equilibrio pequeñas favorecen a los reactivos, constantes de equilibrio grandes favorecen a los productos, y constantes de equilibrio entre 10 a la menos 3 y 10 a la 3, pues hay una cantidad considerable tanto de reactivos como de productos. Es mucho más fácil determinar la constante de equilibrio aquí, en la ecuación 2, que en la reacción número 3. Ustedes dirán por qué. Recuerden que la constante de equilibrio se calcula como la división de los productos, de la concentración de los productos, sobre la concentración de los reactivos. Concentración de reactivos. Y si se dan cuenta, en la reacción número 1, la concentración de los productos es muy pequeña. Por ende, este valor de aquí va a ser pequeño y la concentración de los reactivos es bastante grande. Este valor va a ser grande. Tenemos un valor pequeño dividido por un valor grande, va a hacer que la constante de equilibrio sea muy pequeña. Caso contrario, la reacción número 3, vamos a tener una alta concentración de productos, que este valor de aquí va a ser grande, y una muy pequeña concentración de reactivos. Cuando el denominador es pequeño, el resultado de esa operación va a ser que la constante de equilibrio sea por orden de 10 a la 3. Bien, hablemos del proceso de Haber. A ver, ¿qué podemos hablar? Recordando un poco la ley de Hess, el proceso de Haber. Para poder determinar constantes de equilibrio a partir de otras reacciones químicas. Entonces, la reacción siguiente que voy a escribir por acá, la reacción de nitrógeno más hidrógeno para producir amoníaco, esta reacción N2 gaseoso. Recuerden, aquí el estado es importante, no les he dicho por qué, pero ahorita les comentaré por qué es el estado importante. 3 moles de hidrógeno, también gaseoso, para producir o para estar en equilibrio con la formación de amoníaco. 2 NH3 gaseoso. Esta reacción tiene una constante de equilibrio a una temperatura dada. La constante de equilibrio a una temperatura de 745 Kelvin es igual a 0,118. ¿Vale? Está dentro del rango de las constantes de equilibrio normal o medianas. Bien, ahora me preguntan, en los procesos de Haber me preguntan cuál será la constante de equilibrio, cuál será el valor de la constante de equilibrio a esa misma temperatura, a 745 Kelvin, para la siguiente reacción. 2 NH3 está en equilibrio con N2 gaseoso. Bueno, aquí no voy a escribir el estado, sí. Les dije que es importante el estado, vamos a escribir gaseoso en equilibrio con N2 gaseoso más 3H2 gaseoso. Me preguntan cuál será la constante de equilibrio para esta reacción, y si ustedes lo notan, estoy seguro que ya lo notaron, esta reacción que está aquí es esta misma pero escrita de manera inversa, ¿no? Es la misma pero escrita de manera inversa. Vamos a ver qué relación tienen las constantes de equilibrio para poder determinar cuál es el valor de la constante de equilibrio que estamos intentando determinar. Bien, entonces para esta reacción la constante de equilibrio K va a ser igual a la concentración del NH3 elevado al cuadrado sobre la concentración del N2 por la concentración del H2 elevado a 3. Esta es la constante de equilibrio de la reacción. Vamos a escribirle 1, caso 1. Bueno, que 1 no, vamos a escribirle un alfa, ¿no? La reacción alfa va a ser esta. Y esta que me están preguntando por acá va a ser la reacción beta. ¿Por qué beta? Pues, no sé, simplemente para darles un nombre a las dos reacciones. Voy a escribir la constante de equilibrio acá. Bueno, y esta constante de equilibrio tiene un valor, ¿no? 0,11118, sin unidades. Para la reacción beta, la que está a la derecha, separada por esta línea que estoy escribiendo aquí, la constante de equilibrio va a ser igual a la concentración del nitrógeno
por la concentración del hidrógeno elevado a la 3 sobre la concentración del NH3, NH3 elevada a la 2. ¿Qué relación existe entre K alfa y K beta? Si ustedes lo notan, aquí tengo este término, ¿sí? Inclusive elevado al cuadrado, está como producto, acá lo tengo como reactivo. Y estos otros términos, nitrógeno, está en denominador, acá está en el numerador. Y de igual manera el hidrógeno acá está en el denominador y acá está en el numerador. Si ustedes notan, lo que ocurrió fue que se invirtieron los términos. Es decir, que la constante beta es simplemente 1 sobre la constante alfa. Es decir, que la constante de equilibrio para esta reacción va a ser 1 dividido entre 0,118. Es decir, que la constante de equilibrio, calcular aquí la calculadora, ¿dónde está? Se me fue el OneNote. Entonces va a ser 1 dividido entre 0.118, es decir, 8.475 sin unidades. Ese es el valor de la constante de equilibrio para esta reacción a esa temperatura. Ahora bien, supongamos que me preguntan cuál es la constante de equilibrio para esta reacción a esta temperatura, 745, para la siguiente reacción. Tenemos un medio de nitrógeno más 3 medios, se me olvidó el estado, un medio de nitrógeno gaseoso más 3 medios de hidrógeno gaseoso produce o está en equilibrio con simplemente con el NH3. Bueno, entonces notemos qué está ocurriendo aquí. La reacción, esta sería mi reacción a la cual tengo que mantener la información, porque es la reacción que me dan la constante de equilibrio, y a partir de otras reacciones pues me piden calcular las otras constantes de equilibrio. Voy a intentar escribir la constante de equilibrio para esta. Vamos a ver, constante de equilibrio, vamos a darle otro nombre a esta va a ser mi reacción gamma, ¿vale? Constante de equilibrio de reacción gamma va a ser igual a NH3, entonces tenemos concentración del NH3, de amoníaco, NH3, dividido entre concentración, aquí abajo tenemos concentración del N2, elevado a su coeficiente estequiométrico 1 medio, y por acá tengo entonces la concentración de hidrógeno, elevado a ese coeficiente estequiométrico, es decir, 3 medios. Ustedes saben que cuando yo tengo un número elevado a 1 medio, pues eso va a ser igual a la raíz cuadrada de ese número, ¿no? Entonces yo voy a reescribir esta ecuación de la constante de la ecuación gamma, que llamamos ahí, va a ser igual entonces a, arriba vamos a dejarlo igual, NH3, amoníaco, y abajo entonces vamos a escribir raíz cuadrada de nitrógeno multiplicado por hidrógeno elevado a la 3, ¿vale? Bueno, arriba voy a elevar esto al cuadrado y le voy a sacar raíz cuadrada. ¿Sí? O sea, si yo elevo un número y le saco raíz cuadrada, no estoy haciendo nada, ¿no? Voy a incorporar ambos términos a la misma raíz, es decir, la raíz cuadrada va a incorporar ambos términos, es decir, NH3 sobre N2 y H2 elevado a la tercera potencia, ¿vale? Voy a resaltar términos aquí para que a veces se me hacen familiares. Este término lo resalto en azul, el nitrógeno lo resalto en verde y el hidrógeno lo resalto en amarillo. Y si ustedes notan lo que está dentro, dígame. ¿No le faltó elevar el amoníaco a la 2? Ah, sí, cuando lo pasé adentro, este 2, aquí también debía haberlo elevado a la 2. Gracias. Listo, entonces este término que tengo aquí adentro, nosotros ya lo conocemos. Este término que está aquí adentro es simplemente la raíz cuadrada de la constante de la reacción alfa. ¿Vale?
¿vale? La constante de la reacción alfa. Miren, alfa es este término, sacamos raíz cuadrada, entonces la constante de la reacción gamma, que es esta que me pidieron por acá, la constante de equilibrio de la reacción gamma va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante de equilibrio de la reacción alfa, que sí me lo dieron, al final me lo 0,118. 0,118. Y simplemente hacemos una calculadora, punto 118, y le sacamos raíz cuadrada. Eso me da 0,34. 0.34, 34,4. Ahí redondeando. 0.344. Bien, jóvenes, ¿hacemos una pausa o seguimos? Ustedes me dirán. ¿Hacemos pausa o seguimos? Pues sí. ¿La pausa corta? Profe, yo quería comentarle antes de irnos a la pausa, usted nos había dicho que para la siguiente clase, o sea, ayer y hoy, para comentarle sobre los ejercicios del taller, si tenemos alguna duda. Vale, No sé si- saquemos unos no 10 sé si minutos abrir antes un de acabar. espacio, no sé si abrir un espacio más tarde o... Sí, más tarde, saquemos 10 minutos antes de culminar y ahí abrimos el espacio para preguntas. Bien, entonces hagamos pausa, son las 11:28, nos vemos nuevamente 11:34. ¿No? Por aquí, regresamos a las 11:34. Listo, entonces nos vemos en un rato. No has podido. ¿Por qué? No se activa. Cuando dice uno continuar, no se activa. Vamos a ver. Porque tú sabes que a veces tiene problemas, a veces tiene que terminar el caché. Oye, ahí. Yo me escribí un profesor Ever, donde tiene parciales iguales. Porque fue profesor de profesor Ever Mendoza. El profesor Mendoza no hay ningún mira, por eso lo que te presenta el libro para los conocimientos y socialización correcta porque se recorrió docencia en donde nos informa que a partir de la fecha se habilita en el sistema Academsoft un módulo para el reporte de las actividades docentes, lo cual sistematiza el registro que anteriormente se realizaba por el formato FORTE-H006, seguimiento de actividad docente, que ya no hace parte del sistema interactivo. Se adjunta guía de reporte de actividad docente que indica en detalle la ruta para el registro de las asistencias a clase y desarrollo del sílabo de acuerdo con la situación académica para el grupo. Se muestran ahí. Se encuentran. Tiene que apagar el video, ahora voy a ver ahora. ¿Algo buenas? Hola, mi ¿cuántas? Si me enviaste dos correos, ya hablé con Carlos Hernández hace poco y mañana nos vamos a montar de una ruta que vamos a hacer en el laboratorio acá, nos vamos a montar para analizar eso. Dale, no hay ningún problema. Una frase llena. Dale, claro que sí. Una frase llena. Recíproca. Ya, tú entras al campus, entonces aquí dice asistencia docente de grupo. Eso te muestra, me imagino que los grupos asociados, tu señal, acá abajo te dice los grupos, si tú señalas un salón, te va a salir grupo A, grupo 2, ciudadela, periodismo.
salir entonces, seleccione el día al cual le va a registrar la asistencia docente y haga clic en continuar. ¿Ya? Haga clic en la casilla fecha para activar el calendario. ¿Ya? Seleccione el día en el calendario para registrar la asistencia docente. Tome en cuenta que el sistema le habilitará la fecha del caso para realizar el registro hasta por 7 días calendario, o sea, desde la fecha. Fin, 23. No puede, o sea, es la fecha del calendario. Paso 8. Diligencia en la casilla. Dice, pero puede registrar la fecha con 7 días calendario. Y vamos ahí, señala el día. 9. Diligencia en la casilla. Temas desarrollados según sílabo, el contenido gramático visto durante la clase, indicando, por ejemplo, la unidad, el tema, la actividad realizada, aquí guardar para realizar. Tema 2, tal. Nota, la información registrada debe contener mínimo 50 caracteres, de lo contrario el sistema no le permitirá el registro. Cuando le salga el mensaje aquí en aceptar y dice paso 8b. En el caso de que no haya podido desarrollar la clase, haga clic en la opción indique si no pudo desarrollar la clase, luego digite la información en la casilla de descripción del motivo de la ausencia del registro guardado por eso. ¿Eso a partir de cuándo? Dice que de la fecha. Porque acá dice. Donde nos informan que a partir de la fecha se habilita. Te voy a compartir esto con el campus. Si hay alguien en el campus. Acá. Vamos, presente. Asistencia. Creo que Luego también. ¿dónde se cambia eso? Una de esas, no me acuerdo cuál es. Oye, y luego Opciones para el teclado. pero creo que también usamos más. No, tú puedes colocar virtual, no sé. Ahí la descripción se trabaja virtual por doctor. Análisis instrumental, química analítica, interferencia de química analítica avanzada, la geometría y trabajo grabado. Bueno, vamos a ver el 21 es grupo 1. Asociado tanto al laboratorio como la teoría. Bueno, fecha. La fecha. Bueno, vámonos acá, responsabilidad, calificación y no. Ok. ¿Sabes que aparece a periodo? Masivamente hay que empezar a fecha de inicio y fecha de curso. Y tiene fecha aquí 5 de abril. Sí. ¿A quién se le manda eso? ¿Docencia? Dice, creo que sí. Disculpen ahí los 2 minutos de tardanza, sigamos entonces, vamos a borrar esto y sigamos hablando de equilibrio. Bien, este proceso que hicimos aquí de utilizar las formas de las constantes de equilibrio para hallar otras constantes de equilibrio se conoce como proceso de Haber. Por si alguna vez lo ocupan,
o se lo preguntan en las pruebas Saber Pro. Ahí saben entonces que el proceso de Haber es utilizar constantes de equilibrio para hallar pues nuevas constantes de equilibrio, de igual manera como lo hacíamos o como lo hacemos con la ley de Hess, muy parecido a lo que es ley de Hess, pero ley de Hess lo hacemos con la entalpía y proceso de Haber lo hacemos con equilibrios químicos. Vamos a hablar ahora de un estado que es bastante importante, es cuando los reactivos y productos se encuentran en fase gaseosa. Fase gaseosa. Bueno, antes de hablar de fase gaseosa me gustaría hacer un paréntesis y hablarles también de equilibrio. Bueno, cuando todos los reactivos y productos se encuentran en la misma fase, bien sea gaseoso, acuoso, ¿sí? Se habla que ese equilibrio que se establece ahí es un equilibrio homogéneo. El equilibrio homogéneo indica que el estado de los reactivos y productos se encuentran en fase gaseosa, en fase gas, o en fase acuosa. Se preguntará, profe, si nosotros conocemos diferentes estados de la materia, ¿por qué no fase líquida o fase sólida o fase plasma o fase condensado de Bose-Einstein? Resulta, jóvenes, que, bueno, vamos a borrar aquí fase gaseosa y estamos hablando entonces de equilibrio homogéneo. Vamos a rodar esto un poquito acá. Resulta que si yo tengo un sólido y si yo quiero conocer la concentración de ese sólido, obviamente las concentraciones deben estar expresadas en mol, ¿sí? En moles dividido entre litros de la disolución que estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de gases, sería moles sobre volumen del recipiente que lo contiene. Resulta que para los sólidos y para los líquidos el volumen varía muy poco. ¿Sí? Varía muy poco. ¿Cómo así? Si yo tengo un sólido aquí, vamos a hacer aquí la ejemplificación de un sólido, que sea un sólido cristalino en forma de cubitos, en forma de moléculas aquí adentro de mi sólido, y ese sólido está reaccionando, es decir, cada tanta unidad de tiempo una bolita de mi sólido se desprende para formar productos. La concentración de este señor no varía mucho a medida del tiempo, ¿sí? Porque solamente una mol, solamente cierta cantidad de sustancia en la que se va a convertir en producto. Y lo que nosotros estamos interesados cuando empezamos a hablar de equilibrio químico es cómo varían las concentraciones con respecto al tiempo. Y si un reactivo no está variando con respecto al tiempo, no sería interesante incluirlo en la constante de equilibrio. ¿Por qué? Porque nunca va a cambiar su concentración. De igual manera los líquidos. Por ejemplo, si estamos hablando de agua líquida para que está produciendo, una reacción del H2O que está en fase líquida más óxido de calcio que está en fase sólida, esta reacción pues produce hidróxido de calcio, CaOH2, que está en fase acuosa. Si está balanceada tenemos, sí, ahí está, porque está en fase acuosa. Si yo quisiera mantener un registro de cómo varía la concentración del óxido de calcio en el tiempo, pues nunca va a variar, ¿no? Pues el óxido de calcio va a estar siempre sólido y su concentración no va a variar con respecto al tiempo. Lo mismo el agua líquida, ¿no? Quizás disminuye un poco la cantidad, pero la concentración va a ser la misma, porque estas concentraciones son propiedades netamente intensivas, dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Dependen de la cantidad de... Perdón, no van a depender de la cantidad de materia, porque a medida que la reacción empieza a ocurrir, sus concentraciones no van a variar. Es decir, que para describir la constante de equilibrio de esta reacción que ustedes ven aquí, yo voy a despreciar, bueno, vamos a escribirla completa. El constante de equilibrio va a ser igual a la concentración del CaOH sobre, CaOH2, el hidróxido de calcio sobre la concentración del agua, H2O, que está en estado líquido, por la concentración del CaO, ¿sí? Resulta que lo que me está interesando, lo que me interesaría serían estas, que es lo que varía con respecto al tiempo. Al principio no hay, luego empieza a aparecer. Esto es una constante, ¿no? Y las concentraciones, como les dije,
cuando empieza a reaccionar no van a cambiar. Quiere decir que las concentraciones también van a ser constantes. Es decir, que yo puedo mandar estos dos términos, los puedo mandar a multiplicar a la constante y voy a seguir teniendo una constante. Es decir, ahora voy a tener concentración de agua, concentración de óxido de calcio por una constante va a ser igual a la concentración de hidróxido de calcio, ¿sí? Y esto que ustedes ven aquí pues sería mi nueva constante de equilibrio. ¿Por qué? Porque este valor es constante, este valor es constante y este valor es constante. Entonces vamos a tener una constante de equilibrio. Solamente voy a tener en cuenta las sustancias que se encuentren en fase acuosa o fase gaseosa, que se encuentran disueltas en agua o que se encuentran en fase gaseosa o en fase acuosa. Solamente voy a tener en cuenta esas sustancias para escribir la constante de equilibrio. Si la ecuación me dice que está líquida, tenemos líquido o sólido, no van a aparecer en la constante de equilibrio. Fíjense que aquí tanto el agua como el hidróxido de calcio no aparecen, el óxido de calcio no aparecen en la constante de equilibrio, se desprecian cuando uno escribe la constante de equilibrio. Cuando las sustancias están en diferentes fases, estamos hablando de un equilibrio heterogéneo, ¿vale? Homogéneo cuando las sustancias están en la misma fase y heterogéneo cuando las sustancias están en diferentes fases. Este equilibrio que escribimos aquí es un equilibrio de tipo heterogéneo. Bien, vamos a hablar un poquito nuevamente del equilibrio homogéneo o equilibrio en fase gas. En fase gas. Resulta que la ecuación de los gases ideales yo puedo recordar un poco. Recuerden que presión por volumen me va a ser igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Esto para que lo recuerden allí. De manera general, si tengo una reacción como la que escribimos ahí arriba, voy a ver si la logro copiar para traérmela acá. Esta reacción. Copiarla para no repetir. ¿Sí? Tengo esa reacción, voy a borrar aquí esto, ahí se fue la B. Listo. Si A se encuentra en fase gaseosa, B también se va a encontrar en fase gaseosa, lo mismo C y D. Estamos hablando de un equilibrio homogéneo y que todas las sustancias están en fase gaseosa. Yo puedo escribir la constante de equilibrio, ¿no? La constante de equilibrio para esta... bueno, ya la había escrito ahí arriba, así que no voy a volverlo a escribir, simplemente lo que voy a hacer es copiarla y traerla acá abajo, esta ecuación. Voy a copiarla y voy a traerla aquí. Moverla un poquito. Listo, ahí tenemos la constante de equilibrio o K sub C. Voy a colocarle K sub C porque está en función de las concentraciones, ¿no? Recuerden que esto es concentración molar, entonces esta C me habla que está en función de las concentraciones. Resulta que si los están en fase gaseosa, para mí es mucho más fácil medir las presiones, ¿no? En fase gaseosa, esto acoplado a un manómetro, yo puedo medir las presiones. Entonces, en función de las presiones, yo puedo establecer también una constante de equilibrio en función de las presiones. Esa constante de equilibrio en función de las presiones yo la voy a llamar K sub P. ¿Por qué sub P? Porque está en función de las presiones. ¿Y cómo es la forma de la constante de equilibrio en función de las presiones? Pues sería entonces la presión parcial del compuesto C elevado al coeficiente estequiométrico C multiplicado por la presión parcial del compuesto D elevado a su coeficiente estequiométrico D dividido entre la presión parcial del compuesto A elevado a su coeficiente estequiométrico A multiplicado por la presión parcial del compuesto B elevado a su coeficiente estequiométrico B. ¿Vale? Tenemos presiones parciales, ahí tenemos entonces la constante de equilibrio en función de las presiones, coloquemos presiones parciales. ¿Vale? Por ley de Raoult, yo sé determinar presiones parciales, que es fracción molar multiplicado por la presión total. Ahí puedo encontrar presiones parciales. Vamos a ver qué relación existe entre K sub P y K sub C.
debe existir alguna relación entre K sub C y K sub P. Vamos a ver cómo podemos determinar esa relación. Recordarán ustedes de esta ecuación que tenemos acá arriba, la ecuación de los gases ideales. Yo puedo despejar la presión. Si deseo conocer la presión del compuesto, bueno, la presión del compuesto I, en caso tal de que tenga I moléculas, va a ser igual a el número de moles del compuesto I, ¿sí?, por R, por la temperatura, que son constantes, dividido entre el volumen total, ¿no? Volumen total, B sub T. Estos dos términos, número de moles y volumen, si yo tengo moles dividido entre litros, esos son unidades de concentración. ¿Y qué concentración es? Molar, ¿no? Concentración molar. Entonces, esa expresión yo la puedo reescribir de la siguiente manera. La presión parcial de I va a ser igual a la concentración de I, molar, multiplicado por R y por T. Recuerden que este término también nos hace familiar, porque cuando vimos presión osmótica también utilizamos la concentración. ¿Recuerdan ustedes? Presión osmótica pi era igual a la concentración molar por RT. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos presión osmótica? Bueno, ahí está. La misma analogía de dividir moles entre volumen total va a ser entonces igual a la concentración de I. Teniendo eso en cuenta, yo puedo reescribir la constante de las presiones parciales en función de las concentraciones de cada uno de los reactivos productos. Entonces, bien, K sub P va a ser igual a la presión parcial de C, ¿sí? Presión parcial de C va a ser igual a la concentración de C por RT. Vamos a escribirla ahí, va a ser igual a la concentración de C por RT, que lo voy a escribir de otro color. RT lo voy a escribir negro, RT, y todo esto va elevado al coeficiente estequiométrico de C. ¿Sí? C, este coeficiente estequiométrico que estamos hablando aquí. La presión parcial de B, voy a abrir paréntesis, la presión parcial de D, va a ser igual a la concentración de D de dedo, por RT, todo esto va elevado a su coeficiente estequiométrico D. ¿Vale? De igual manera aquí abajo hacemos la misma analogía con la presión parcial de A. Va a ser igual, voy a abrir paréntesis, va a ser igual a la concentración de A por RT, cierro paréntesis. Todo esto va elevado a A, que es el coeficiente estequiométrico que ustedes ven aquí, este coeficiente estequiométrico, multiplicado por, de igual manera, tendremos entonces que la presión parcial de B va a ser igual a la concentración de B en molar por RT. Todo esto elevado al coeficiente estequiométrico B. Bien, listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a distribuir exponentes aquí en esta ecuación. Entonces, simplemente aplicamos propiedad distributiva del exponente. Entonces, el exponente iría tanto a la concentración como a RT, que los voy a dejar juntos, ¿no? Entonces sería K sub P sería igual entonces a concentración de C a la C, por, abro paréntesis, RT, cierro paréntesis, a la C, multiplicado por la concentración de D a la D, por RT a la D. Todo esto dividido entre concentración de A a la A por RT a la A por concentración de B, concentración no paréntesis, es corchete cuadrado, concentración de B a la B por RT a la B. Ahora voy a reorganizar términos. Este término de este y este los voy a juntar en un solo paquete de términos, y pues los RT los voy a escribir. Recuerden ustedes que si yo tengo esta propiedad de los exponentes A elevado a la C multiplicado por B elevado a la,
a elevado a la x por b elevado a la y, perdón, por a elevado a la y. Esto es simplemente a la x más y. Esta propiedad de los exponentes, tengo la misma base y diferentes exponentes, pues es suma de exponentes. Eso lo voy a aplicar con RTs, ¿no? RTs sería suma de exponentes. Y como les dije, entonces K sub P va a ser igual a concentración de C a la C. Voy a agrupar estos términos que les dije, concentración de D a la D sobre concentración de A a la A por concentración de B a la B, y arriba tendría entonces RT, sí, RT, todo en paréntesis, y tendría entonces C más D, ¿no? RT elevado a la C más D. Y abajo también tendría entonces, abajo tendría entonces RT, que multiplica, bueno, a A más B, a más B. Bien, voy a reescribir esto, ya para finalizar aquí, vamos a reescribir esto de la siguiente manera. Entonces, recuerden que cuando yo tengo también el mismo exponente, es decir, a la x sobre a la y, esto es simplemente a la x menos y, la misma base y diferentes exponentes, pues el resto de exponentes. Eso lo voy a aplicar aquí con RT. Entonces simplemente aquí terminamos con la concentración de C a la C por concentración de D a la D. Todo esto dividido entre concentración de A a la A por concentración de B a la B por RT entre paréntesis por el siguiente término. Entonces sería C más D, C más D, voy a abrir paréntesis, menos, abro paréntesis, A más B. A más B. Y ya para finalizar este término que ustedes ven aquí, yo lo voy a llamar delta N. Delta N es igual a C más D menos A más B. Y simplemente llamar pues del cambio de moles que ocurren ahí. Finalmente, bueno, ya aquí creo que hemos terminado. Esta expresión que voy a resaltar aquí con azul, bueno, con otro resaltador aquí, creo que con amarillo. Esta expresión que ustedes ven aquí, C a la C por D a la D sobre A la A por B a la B, es exactamente esta misma expresión que tenemos acá, C a la C por D a la D sobre A a la A por B a la B, y eso es K sub C. K sub C. Quiere decir entonces que la constante de las presiones parciales K sub P va a ser igual a la constante de concentraciones K sub C por RT elevado a la delta N. Entonces sí existe una relación entre K sub C y K sub P, ¿no? Si yo tengo K sub C, puedo determinar K sub P, simplemente tengo que elevar RT a la delta N. Y este sería entonces la relación que existe entre K sub C y K sub P, donde delta N es la diferencia de las moles, ¿no? De los coeficientes estequiométricos de las sustancias que se encuentren allí. A ver, vamos a ver si podemos... Bien, de la reacción que teníamos ahí arriba, sí. Ejemplo, entonces vamos a determinar K sub P de esta reacción que nosotros habíamos visto acá arriba. De hecho la voy a copiar aquí, voy a copiar, control C, y la voy a pegar acá abajo. Vale, entonces aquí en este ejercicio lo que me pide hallar es determinar K sub P para la siguiente reacción, conociendo que K sub C es 0,118. Listo, entonces nuevamente aquí ubicamos que este es producto y estos son reactivos, ¿vale? Producto y reactivos. El coeficiente estequiométrico sería 2 y acá el coeficiente estequiométrico sería 1, si no está asumimos que es 1 y 3.
Entonces delta n va a ser igual a los coeficientes, la suma de los coeficientes estoicométricos de los productos, que en este caso es 2, menos la suma de los coeficientes estoicométricos de los reactivos, que en este caso es 1 y 3, 1 más 3, 1 más 3 es 4, 2 menos 4 es menos 2. Entonces yo puedo determinar K sub P simplemente sabiendo que K sub P es K sub C por RT a la delta N, ¿vale? Entonces K sub C, ya en este ejercicio me habían dado 0,118, perdón, control Z, 1,8 multiplicado por RT, ¿sí? Que es 0.082. Aquí no importa, estamos hablando de que esto es adimensional, ¿sí? Pero si RT está en mol por litro, ¿no? Mol por litro, perdón, en atmósferas, mol, Kelvin y litros, entonces la temperatura también debería estar en Kelvin. Entonces aquí tenemos 745 elevado al delta N, pero ya habíamos determinado que delta N es menos 2. Entonces simplemente hacemos esa operación. Está la calculadora, se me perdió por acá. Será entonces 0.082 por 745. Esto lo elevamos al cuadrado, me da ese valor, lo invertimos y lo multiplicamos por 0.118 y eso me da 3.162 por 10 a la menos 5, nuevamente sin dimensión. Esto sería K sub P. Aquí es negativo, no menos 2. ¿Dudas, comentarios, inquietudes aquí? Bueno, ¿en qué casos K sub C se hace igual a K sub P? Cuando el delta N es igual a 1, ¿no? Ese es el único caso cuando K sub C se hace igual a K sub P. Cuando delta N es igual a 1. ¿En qué reacciones delta N es igual a 1? En la reacción del N2 o 4 produce o está en equilibrio con 2NO2. Aquí en esta reacción el delta N será igual a la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos, que sería 2, menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos, que sería 1. 2 menos 1 es igual a 1. Y en este caso, para esta reacción, el K sub C se hace igual a K sub P. Bueno, K sub P se hace igual a K sub C. K sub P se hace igual a K sub C. A ver qué más podemos explicar por aquí. Equilibrios químicos. Hemos hecho bastante hoy. Vamos a seguir unos 5 minutos más y paramos para atender a charlas, perdón, a preguntas de los compañeros que tienen con respecto al taller. No, bueno, paremos aquí y atendamos las inquietudes que tengan, porque luego viene un tema bastante denso, que se puede convertir denso en algunas, porque vamos a utilizar ecuaciones cuadráticas, entonces quizás puede generar algún tipo de... Entonces hagamos una pausa con respecto al temario y atendamos entonces las dudas que tienen los compañeros con respecto al taller. Soy todo hoy. ¿No fue usted que grabó la clase, profe? Sí, la clase sí fue grabada. Sí, ahí está grabando, ¿no? Ah, profe. Porque yo entré tarde, es que no tenía internet, así que Dale, no escuché tanto de la clase. No te preocupes. Voy a dejar de grabar y ahora atendemos entonces las dudas respecto al taller.